Buenas noches. Arrancamos, dicho esto, el programa de Luis Novarecio, que no nos acompaña. Vamos a estar en las próximas semanas el equipo completo. Mi nombre es Rosario Ayerdi, estoy con Nacho Ortelli y Martín Angulo. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Extrañando ya a Luis, pero bueno, lógicamente acá haciéndole el aguante. Pero nos está mirando, porque nos mandó un mensaje y nos está mirando. Así que, pero bueno, hoy nosotros no estamos mirando otra cosa que no sea el oficialismo, que no sea el presupuesto, me parece, más allá del radicalismo. ¿Por qué? Por la discusión que se dio hoy en el Congreso y lo que va a venir, lo que puede pasar con un Máximo Kirchner rompiendo una negociación que Alberto Fernández planeaba tener durante el fin de semana. ¿Qué iba a hacer este fin de semana Alberto Fernández, el presidente? Negociar también con el radicalismo para ver si conseguía algunas abstenciones. Finalmente, eso quedó totalmente descartado por la discusión en el Congreso y por el discurso de Máximo Kirchner. Sí, un clima bastante espeso hoy bien temprano en la Casa de Gobierno después de lo que fue esa sesión frustrada para el oficialismo. Y como vos bien decías, Rosario, durante todo el día de ayer Alberto Fernández se encargó de enviar señales de pásenlo para la semana que viene, hay tiempo para negociar, no se apuren, si la oposición tensa, no nos subamos a esa tensión. Pedía al presidente que se postergara hasta la próxima semana. Hoy envió un ministro para interceder, para decir bajemos un poco, pasemos para la semana que viene, y ni así ni de esa manera el presidente pudo tener ese tiempo necesario para negociar él personalmente. Sí. No, la pregunta que ustedes seguramente van a saber responder es, ¿fue intencional el discurso de Máximo Kirchner? Yo creo que esta vez no. O sea, que esta vez había un acuerdo para que, incluso se hizo el acuerdo minutos antes, para que la oposición critique el acuerdo, pero que después vote. Que justamente se negocie hasta la semana próxima. Que vuelva a comisión, ¿no? Que era algo que estaba arriba. Los discursos fueron muy subidos de tonos de la oposición y la verdad, por la actitud que se le vio después al kirchnerismo, me parece que esta vez no fue una estrategia de Máximo Kirchner romper el diálogo, sino que en el calor de la sesión subió el nivel del debate y terminó con una oposición cuestionando justamente este discurso y diciendo, y también quizás poniendo como excusa el discurso de Máximo Kirchner para finalmente no negociar. Hay un tema que tiene que ver con los plazos. Si la semana que viene se aprobaba en diputados, iba a llegar el proyecto con muy poco margen a la Cámara de Senadores, y en el Senado pasa una particularidad, que es que una vez que vos lo tratás en comisión, tienen que pasar 7 días para que ese proyecto sea tratado en el recinto, porque si no necesitas los 2/3 de los presentes para poder avanzar sobre tablas con el proyecto directamente sin el debate en comisión, y me parece que eso también tuvo que ver en este apuro de tensar un poco más y llevar a la oposición en extremo, que si los plazos hubieran sido muy distintos. Sí, a ver, el kirchnerismo hoy es hacer ficción pensar de si Juntos por el Cambio u otros bloques iban a darle la posibilidad de tener presupuesto al gobierno, porque finalmente esa discusión no se va a poder dar. Lo que dice el kirchnerismo es que esos votos no iban a estar ni esta semana ni iban a estar la próxima semana, porque es una oposición que tiene sus propias internas, y hoy también quedaron demostradas en el Congreso las fuertes internas que hay dentro de Juntos por el Cambio, y no iban a dar los votos. ¿Por qué? Porque se está radicalizando, porque se pelean a ver quién es más duro con respecto a los discursos y quiénes no acompañan al gobierno. Bueno, vamos a seguir con este tema, fue el tema político del día. Va a estar, de hecho, uno de nuestros invitados, va a ser el ministro Gabriel Catopodis, uno de los hombres que negoció en nombre del gobierno con la oposición. Pero nos vamos ahora a uno de nuestros móviles de esta noche. Nos vamos con Martín Rojas, que está en Avenida de Lepiane y General Paz, que como todos los viernes, familiares, amigos y vecinos de Brandon Ruiz Díaz, asesinado a principio de mes en Villa Lugano, están haciendo una marcha, están haciendo un reclamo de justicia. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y estamos sobre la autopista de Lepiane. Hoy fue un reclamo particular, hoy fue un reclamo distinto al que venían haciendo los familiares, los vecinos, los amigos de este joven de 17 años. ¿Y por qué fue distinto? Porque hoy hubo un serio enfrentamiento con la policía de la ciudad, con los efectivos del Cuerpo de Infantería de la Policía de la ciudad, que vinieron para desalojarlos cuando estaban cortando la autopista de Lepiane. Estamos a muy pocos metros de lo que es la General Paz. Algunos de los vecinos, de los familiares, de los amigos de Brandon Ruiz Díaz todavía están en este lugar, a pocos metros de la policía que se mantiene en el lateral de la autopista de Lepiane. Se van a quedar acá los efectivos para que no vuelvan a cortar la traza principal de la autopista. ¿Qué es lo que están reclamando los familiares? Lo que están reclamando es que encuentren a los asesinos de Brandon Ruiz Díaz. Son dos jóvenes de 21 años
que están prófugos de la justicia. Martín. Dicen desde la policía que los están buscando, pero por otro lado, los familiares dicen que no. ¿Por qué se produjeron los enfrentamientos entre la policía y los familiares y los amigos de Brandon? Que estamos viendo en imágenes lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que detonó estos enfrentamientos? Vos sabés que cuando llegaron los efectivos del Cuerpo de Infantería de la Policía y llegaron aquí a la autopista, había una clara decisión por parte de los familiares de no enfrentarse con la policía y se iban a retirar de la autopista de Lepiane. Hubo algunos empujones, hubo manotazos, hubo forcejeos, cayeron 2 o 3 mujeres familiares de Brandon y ahí es cuando otros vecinos reaccionaron y comenzaron a tirar piedras contra la policía. La policía, por supuesto, también trató de defenderse de los piedrazos que eran enormes. Vos mirá lo que son las piedras, bueno, de ese tamaño que estaban arrojando a algunos de los familiares y que, por supuesto, también le pegaron a los efectivos de la policía. Claro. ¿Querían cortar la autopista? La decisión de los familiares... Ya la habían cortado, cortado. De hecho, estaban quemando neumáticos en ese lugar donde hasta hace poco estuvo trabajando personal del Cuerpo de Bomberos. Ya estaba cortada la autopista y esto es lo que llama la atención también porque no se previenen este tipo de cortes cuando saben que se realizan estas manifestaciones prácticamente cada 2 o 3 días por parte de los familiares de este joven de 17 años. Bueno, no se previno y hoy se cortó otra vez la autopista, estuvo cortada por lo menos por 2 horas y por eso se dieron los enfrentamientos, porque cuando llegó la infantería quisieron desalojarlos y ahí es cuando se da el cruce entre los familiares y los amigos con los efectivos del Cuerpo de Infantería. Claro, comentabas y repetimos, Martín, Brandon Ruiz Díaz, de 17 años, fue asesinado el 5 de diciembre, hace muy poquitos días, de un disparo en el techo, esa madrugada en Villa Lugano, cuando salía de una fiesta con amigos. Y contabas, Martín, que hay dos mayores de edad, pero también jóvenes, que están identificados como los autores del crimen y que todavía no fueron encontrados. Así es, Claudio Gabriel Mercado, alias Chichi, y Karin Axel Córdoba, alias Juge, son los 2 que fueron identificados por las cámaras de seguridad del barrio cuando escaparon corriendo después de efectuar disparos a mansalva, porque fue así como ocurrió el hecho. Estaban participando de una fiesta, hubo una discusión, algunos dicen que por celos, a los pocos minutos volvieron a este lugar estos 2 sospechosos, presuntos asesinos armados y comenzaron a disparar a mansalva. Uno de esos disparos dio en el pecho de Brandon Ruiz Díaz, que lo socorrieron rápidamente, lo quisieron llevar al Hospital Santoyani, pero cuando llegó al hospital ya estaba sin vida este joven de 17 años. Y te decía que hay cámaras del barrio que registraron cómo escaparon estos 2 jóvenes, pero sin embargo no se sabe nada de ellos, no se sabe dónde están. La policía dice que los buscan, los familiares dicen que no se está haciendo todo lo posible para encontrarlos a estos 2 jóvenes que son muy conocidos aquí en esta zona sur de la capital federal, en el barrio de Villa Lugano. Bárbaro, Martín, muchas gracias y por supuesto estamos atentos a cualquier llamado que nos hagas por si surge alguna novedad allí en Villa Lugano. Nos quedamos por acá, un abrazo. Bueno, y volvemos al tema del presupuesto, el tema que acaparó toda la agenda política de este viernes. El presidente tuvo reuniones durante todo el día en Olivos, siguió de cerca todo lo que venía ocurriendo durante la madrugada con el debate en la Cámara de Diputados, pero luego se refugió en Olivos y convocó a varios de esos funcionarios que habían estado al teléfono con Sergio Massa y también con Máximo Kirchner. Estamos en Olivos en estos momentos, nuestro compañero Marcelo Padovani tiene toda la información. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va, Nacho, equipo? Buenas noches. Bueno, uno de los funcionarios que vos decís, ahora vamos a hacer una crónica de lo que pasó acá en Olivos, pero fue Santiago Cafiero que estuvo, el canciller estuvo aquí reunido varias horas con el presidente de la Nación y desde muy temprano y siguiendo todo lo que pasaba en la Cámara de Diputados. Bueno, no le fue bien al gobierno en el tratamiento del presupuesto 2022. Damos el resumen, fue rechazado el presupuesto que había presentado el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo, para todo lo que tiene que gastar la Argentina durante todo el año que viene. Esto la oposición lo descartó.
Y a partir de allí, bueno, el tembladeral, ¿no? Porque, como decías, reuniones, llamados. Vino Sergio Massa, que fue el primero que llegó aquí de los funcionarios muy importantes que tiene el gobierno, en este caso en el Parlamento, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que, según me dicen, salió directamente del Congreso, vino aquí a la casa, a la Quinta de Olivos a reunirse con el presidente y estuvo exactamente, te digo, Nacho, hasta las 14:50. 3 minutos antes, 14:47, ingresó Martín Guzmán en el auto oficial. Con un chofer ingresa Guzmán aquí a la Quinta Presidencial de Olivos y allí es donde 10 minutos después comienza el encuentro virtual con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Y a partir de así lo que nos fuimos enterando, ¿no? Que el presidente y el ministro de Economía, bueno, primero el hilo de tweets del ministro de Economía responsabilizando a la oposición, directamente diciéndoles irresponsables, ¿no? Porque ese fue el término o uno de los términos que dio a entender Martín Guzmán acerca de la oposición. Y después también el presidente de la Nación diciendo que esto complica, la no aprobación del presupuesto complica la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán se fue cerca de las 5:30 de la tarde, ahora el presidente está aquí en la Quinta Presidencial de Olivos. Lo que queda de todo esto es que se va a utilizar entonces el presupuesto que ya estaba previsto para este año, el 2021, que se va a utilizar también, se prorroga para el año 2022 a través de un decreto simple y con cuestiones que todavía están por verse. Sí, Marcelo, incluso eso fue lo que adelantó el ministro Martín Guzmán en este hilo en redes sociales que vos habías mencionado, ¿no? Que se va a prorrogar el presupuesto tal como puede hacerlo el Ejecutivo, por lo cual se espera el decreto en las próximas horas. Se espera el decreto en las próximas horas. Rosario, el Estado no puede funcionar sin... Bueno, de hecho funciona, ¿no? Ha funcionado varios años sin presupuesto, pero esto es un dato interesante también a mencionar. Desde el ministerio de Domingo Cavallo, si mal no recuerdo, en los 90, los poderes ejecutivos han normalizado esto de presentar los presupuestos en tiempo y forma. Bueno, aquí se fue un poco de plazo el gobierno nacional porque la presentación del presupuesto siempre es en septiembre, si mal no recuerdo, en los meses de septiembre. Ahora estamos en extraordinarias. Una de las especulaciones, Rosario, vos me vas a ayudar con esto, era que posiblemente el presidente llamara a elecciones extraordinarias en enero. Esto cuando recién nos enterábamos recién de la desaprobación de la oposición al presupuesto. Bueno, esto no va a ocurrir, no va a llamar el presidente a sesiones extraordinarias, ni en enero ni en febrero. Y lo que sí va a hacer, como anticipó Guzmán y como bien señalás, se va a utilizar el presupuesto de este año ampliado en el año 2022. Sí, y un dato más es que no hay antecedentes del rechazo del presupuesto en el recinto. O sea, nunca se había rechazado un presupuesto en el recinto. Lo que había pasado en 2010 es que no había presupuesto, pero se debatió antes en las comisiones y como sabían que no se tenían los votos, no se trató. Pero es la primera vez que en el recinto se rechaza un presupuesto. Claro, exactamente, se rechaza sobre tablas, ¿no? 131 votos a 100, bueno, perdió el gobierno en definitiva. Ya desde ayer no tenía la votación, igualmente decidieron avanzar con la presentación del presupuesto y el detonante que seguramente ustedes van a charlar, ¿no? Ahora en un rato más con los invitados acerca del detonante que dice la oposición fue el discurso de Máximo Kirchner, durísimo contra ellos, acerca de, de la deuda que tomó el gobierno anterior y de que ahora tenían que aprender a escuchar y a hacerse responsables por lo que había pasado y que según Ritondo, porque lo escuchamos también, fue el detonante para que Juntos por el Cambio no acompañara la vuelta del presupuesto a comisión, porque esta era una de las propuestas que también estaba dando vueltas, pero que finalmente no se pudo concretar. Sí, el desconcierto y la preocupación fue tal, a partir de este rechazo, el presidente lo expuso en un tuit, dijo que reconocieron con Kristalina Georgieva el problema de no tener un presupuesto aprobado en el Congreso. Ahora, también, Marcelo, como vos bien planteabas, durante algunas horas de esta tarde hubo entre las filas oficialistas esta versión de que podía convocar a extraordinarias el presidente y eso es impracticable. ¿Por qué? Porque al ser rechazado este presupuesto dentro del actual periodo, porque recordemos, el presidente prolongó el periodo ordinario, no lo pueden tratar hasta el 1 de marzo, que se inaugura un nuevo periodo ordinario. Las extraordinarias, en todo caso, que convocara el presidente para enero o para febrero, iban a pertenecer al actual periodo ordinario y eso no se puede hacer
una vez que es rechazado no se puede volver a tratar un proyecto, pero en este caso, como vos bien decís, Marcelo, finalmente fue el mensaje que salió de la Casa Rosada. No, el presidente no puede convocar a ningún periodo extraordinario para nuevamente intentar este proyecto de presupuesto. Claro, para tratar exactamente el mismo tema. Bueno, allí estaba la duda, Nacho, la duda legal, pero finalmente esto fue zanjado por el ministro de Economía con este hilo de tweets. ¿Vos sabés que ingresó? Les cuento esto cortito para finalizar, si así lo disponen. El ministro de Economía ingresó 14:47. A las 15 aproximadamente, un poquito más tarde, comienza la reunión con Georgieva y al rato nomás ya se publica la foto de Martín Guzmán con el presidente de la Nación, y fue la única foto, digamos, oficial que hubo de este encuentro entre el presidente y Martín Guzmán. ¿Por qué digo esto? Porque con Sergio Massa, que lo vimos salir, no hubo foto del presidente de la Nación. Marcelo, sos prioridad, cualquier novedad, estás allí, Dale, cómo no. nos contactás, te esperamos. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Nacho, hasta luego. Y ya estamos en el piso con el doctor Gonzalo Pérez Marc, médico pediatra. Te agradecemos haber venido a Dicho Esto porque tenemos que volver a hablar de la suba de casos, aumentos de casos. Ya estamos en más de 5.000 casos diarios por coronavirus. Y te pregunto primero, ¿cuál es la primera sensación que te genera esto? Bueno, digamos, no me gusta ver que suban los casos. Esto no es lo que queremos, pero es esperable que suceda con, digamos, el relajamiento de las normas, la apertura de un montón de eventos masivos y todo. Se esperaba que esto sucediera. Hoy queda la duda todavía de qué variante es. Creemos que Delta, porque el 95% de los casos es Delta, pero probablemente vaya a ir virando a Omicron, que es lo que está pasando en muchos lados del mundo. Y creo que es fundamental, para pensar en lo que es la preocupación, digamos, mirar bien qué pasa con los casos graves o si hay gente que está falleciendo. Eso no debería suceder, como ya lo hemos vivido en otro momento, dado que la vacunación está muy avanzada. Y es muy importante remarcar que la vacuna, más allá de que siempre medimos las eficacias y cómo funcionan por si te evitan la enfermedad leve, el principal objetivo es que vos no tengas enfermedad grave y que no te mueras. Claro. O sea, nosotros no sabemos hoy cuántos, ustedes no están al tanto de cuántas personas contagiadas por gripe, por influenza hay en este momento. Totalmente. Por ejemplo, hoy hubo 5.648 casos y fallecieron 38 personas. Es una proporción que nos dice los casos son graves, los casos no son graves. No me acuerdo los números de esta semana, pero la cantidad... Perdón, 18 muertos hoy. Bueno, por eso 18. la cantidad de fallecidos se mantiene dentro de lo habitual para... A pesar de la suba de los casos. Para coronavirus, a pesar de la suba de los casos. Y yo imagino que eso es lo que se va a ir viendo de acá en adelante. A mí me parece bien igual preocuparse en este momento, porque todavía no está toda la población vacunada, hay un montón de personas de riesgo todavía sin vacunar o con la vacunación incompleta. Recordemos que una dosis, si bien sirve, es mucho mejor que no tener ninguna, no te da una defensa completa contra el coronavirus, y hay mucha gente que todavía tiene su vacunación incompleta. Pero estos meses que vienen vamos a ir viendo nosotros qué pasa con esto de la suba y la relación con la enfermedad grave. Yo imagino que no se va a ver acompañada de un aumento de los fallecimientos y las enfermedades graves, con lo cual ahí sí vamos a poder decir, bueno, listo, quizás es momento de ya no preocuparnos más y sí de ocuparnos en la vacunación y en sostenerla después para que no vuelvan a aparecer. Pero estos meses son la pregunta, obviamente, pero lo que nosotros ya vivimos con el coronavirus, con la cantidad de fallecidos creciendo todo el tiempo y con las terapias intensivas muy llenas de pacientes, yo creo que eso no va a pasar. No. Gonzalo, la Omicron, hay que prestarle atención por la variante que puede, en definitiva, por el nivel de contagiosidad, de parar, me explico, cuantos más contagios, tenés más posibilidades que haya una nueva variante y que esa variante sí sea más letal, o hay que tener en cuenta solamente por este punto que vos decís, el que no está vacunado? Yo creo que por las dos cosas. Está muy bien. Son los dos puntos que son los que hay que tener en cuenta. Tiene alta contagiosidad. O sea, vieron que los niveles de evidencia de la información que tenemos sobre Omicron no es que tenemos un corpus. Apenas Claro. algunos experimentos en el mundo. Pero bueno, son los niveles, son las evidencias que tenemos. Hoy te podría decir que tenés una evidencia moderada, leve, digamos, en cuanto a que parece escapar un poquito mejor del mecanismo de las vacunas para la enfermedad leve, ¿sí? No para la enfermedad grave. O sea, se ha visto que en Sudáfrica hay miles de casos diarios y no aumentaron la cantidad de fallecidos. De hecho, por Omicron creo que hay 1 o 2 fallecidos en el mundo. Te decía,
tenemos esta visión respecto a las vacunas que parecería enfermedad leve, ¿sí? Lo cual es bueno, pero también hay que tener en claro que si Omicron es lo que predomina, entonces ya los síntomas, para darse cuenta que uno está infectado, son por ahí mucho más leves. Un poco de fatiga, un poco de cefalea, que por ahí uno con eso no presta tanta atención y eso... A lo que estamos acostumbrados. Va a haber que estar el olfato. Exacto, va a haber que estar más atentos por ahí. Y el otro punto, como decías, parece ser mucho más contagiosa. Ahora, es verdad que cuanto vos más variantes... Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque se disemina más rápido y obviamente puede alcanzar a esas personas de riesgo que no están vacunadas y generarles un problema. Ahora, por otro lado, parece ser enfermedad más leve, con lo cual también está la pregunta ahí. Es verdad que esto que está pasando con Omicron y este tema de que se contagie fácilmente, va a hacer que puedan aparecer nuevas variantes. Mientras la enfermedad circule van a aparecer nuevas variantes y eso probablemente vaya a responder la pregunta que nos hacíamos muchas veces del efecto rebaño. Es decir, si va a ser alcanzable el efecto rebaño, como se piensa realmente, cosa que vos no tengas que vacunar más en algún momento o te quedes tranquilo porque no va a haber más circulación del virus. Eso evidentemente no va a pasar por las diferentes variantes que hay, los diferentes accesos a vacunación que hay en los diferentes países. Pero bueno, si la enfermedad sigue circulando, como pasa con la gripe, como pasa con la varicela, como pasa con un montón de enfermedades, que por la vacuna no se transforman en graves y no hay gente que se muera, bueno, va a dejar de ser un problema tan importante y va a pasar a ser un problema de salud pública específico de ciertos grupos que, bueno, que por ahí Vos sos médico pediatra. Cuando uno mira las franjas etarias que no se vacunaron, ve que entre los 3 y 11 años hay más de 2 millones de chicos que no lo hicieron. Me imagino que te deben llover consultas de si se tienen que vacunar o no se vacunar y muchas dudas de los padres de estos chicos que no aceptan todavía o que son reacios a vacunarlos. Sí, me parece que en eso hay que... A ver, te digo... Uno puede debatir un montón de detalles respecto de si una vacuna o la otra, las eficacias, los momentos, la seguridad. Una vez que las vacunas están aprobadas en tu país y las sociedades científicas las apoyan y determinan, mirá, esto me parece que está bien, yo ya lo verifiqué, hay que vacunarse, no tiene que haber mucha duda más. Ya, digamos, hay que inscribir a los chicos y vacunarlos. Porque también en pediatría lo que pasa, la enfermedad parece ser más leve, si bien tenés casos graves, pero claro, circula mucho más fácil porque hay mucha más población no vacunada. Y hay un montón de chicos que por ahí son inmunodeprimidos, que por ahí tienen un riesgo y no lo saben, porque todavía no tuvieron el tiempo de que los diagnosticáramos o porque no... Y por ahí lo detectás porque tienen una enfermedad grave por coronavirus. Entonces, pensando en eso, en los que están alrededor de tus hijos, es que me parece que hay que vacunar. ¿Y qué les decís a los padres que te consulten y te dicen, o cuáles son las mayores dudas de vacunar a los chicos? Porque a mí me pasa, no sé si te pasa en el consultorio, de padres vacunados que prefieren por el momento no vacunar a los hijos. Es verdad, hay mucho de eso. Me parece que el problema que hubo con la información al principio, con la vacuna que está aprobada ahora acá en Sinopharm, hizo que los pediatras dudaran. Y me parece que una vez que los pediatras dudan, los padres... Dudamos todos. Claro, por eso estamos trabajando bastante firme en la Sociedad Argentina de Pediatría, yo pertenezco. O sea, no hablo por la sociedad, digamos, pero... No, pero la sociedad salió a apoyar. Pero la Sociedad Argentina de Pediatría lo apoyó y hablamos mucho entre los pediatras. Y la bajada de línea tiene que ser clara de vacunen a sus chicos. Esas dudas están, obviamente, es verdad que suceden. Pero bueno, la verdad es que son vacunas que son seguras, que son altamente eficaces. Me parece que no es... ¿Hubo un cambio, Gonzalo, respecto al tema? Vos hablabas de lo de la Sociedad de Pediatría. ¿Hubo un cambio, hubo un ajuste, un aspecto positivo por parte de las autoridades sanitarias en algún momento para decidir a dar una información más concreta, más clara, menos rebuscada, tal vez como para generar un efecto contagio en la población para que se vacunara? Pareciera que las dudas iniciales por la Sputnik, recuerdo que la discusión de Lancet sí, Lancet no, después quedó un poco detrás, hubo una uniformidad de criterio más allá de este episodio de la Sociedad de Pediatría. ¿Coincidís? Sí, coincido. De hecho, hubo mucho problema con la información al principio. Yo creo que durante toda la pandemia hubo bastante problema de la información a nivel nacional y mundial. O sea, realmente era muy caótico el manejo de la información. De hecho, la Organización Mundial de Salud, que todos le habíamos depositado todas nuestras esperanzas, en algún momento también tuvo algunos problemas de comunicación que tienen que ver con cómo funciona la ciencia en realidad. Por eso es tan importante la comunicación, hacerla específica. Porque en ciencia vos tenés cosas que no tenés evidencia, las suponés, las informás, después conseguís evidencia, te das cuenta que no, te tenés que desdecir. Entonces, eso en ciencia es bastante común, en medicina también. Pero bueno, hay que manejarlo de una manera mucho más, yo creo, lo que vos decías, uniforme y decir, bueno, todas las discusiones las tenemos en el seno de la sociedad científica, de la instancia gubernamental que sea, de la organización que esté participando, pero una vez que se toma una decisión, la salida tiene que ser uniforme. Claro. Ahora, hay una posibilidad, están trabajando con una vacuna vegetal, de pensar en una vacunación contra distintas enfermedades respiratorias.
Sí, bueno, recién un poco todo esto que estamos diciendo de que deje de ser un problema, ¿no? Es tener todas las virosis respiratorias, las que generan mayor daño a nivel mundial en todas las edades, lo más controladas posible. Para eso vos tenés 3 grandes. Una es el coronavirus, que nosotros estamos con la vacuna de Medicago, que es lo que vos decías recién, que probó tener alta eficacia y ahora estamos esperando la aprobación para que se puedan vacunar las personas que están en el estudio y que pueda ser comercializada en el mundo. ¿Cuántos voluntarios hubo? Ahí hubo casi 8.000 voluntarios, o sea, un tercio del estudio mundial. Nosotros la verdad que estamos contentísimos. Eso en el Hospital Militar, en Argentina un poco más en otros centros y se llama más de 9.000. Después tenés las vacunas contra la gripe, que nos las damos todos los años, el personal médico nos damos todos los años, las personas de riesgo, los chicos más chiquitos con alguna morbilidad y los adultos mayores de 65 se la dan todos los años, que el año que viene se van a empezar a estudiar las de las nuevas plataformas, o sea, seguramente se van a mejorar esas vacunas. Y la otra gran enfermedad respiratoria es el virus incisional respiratorio, que es el que da la bronquiolitis en los chicos, que ustedes lo recontra conocerán, porque todos los inviernos es la principal causa de morbimortalidad en niños. Y en adultos mayores, ese mismo virus provoca una gripe, que es una gripe igual o más fuerte que la de la gripe por influenza. Entonces se necesita una vacuna también. Y bueno, nosotros estamos haciendo el estudio de la primera de esas vacunas contra el virus incisional respiratorio para mayores de 60 años, ahora en el Hospital Militar. Gonzalo, la vacuna vegetal, ¿qué diferencia tiene con las vacunas tradicionales y qué beneficios sobre todo, más allá de es vacuna vegetal? La vacuna a la que se llama vegetal, que en realidad no es una vacuna vegetal, pero está producida dentro de una planta. Entonces tiene un bioreactor natural que es una planta y le dicen la vacuna vegetal. Ya no le sacás más el nombre. No. Digas lo que digas. Está mal. Diga lo que diga, me dicen, bueno, pero sobre la vacuna... Suena como orgánica, ¿no? Sí, Una vacuna orgánica. Sí, bueno, esa es una de las ventajas. Vos sabés que es una vacuna que al tener un bioreactor natural, muchísima gente... No que es antivacuna, pero que por ahí es más reacia a darse vacunas que no sean obligatorias o que no quiere tomar medicamentos. Mucha gente vegetariana se siente más identificada y tiene más acceso. Una población que por ahí es más reacia a vacunarse rápidamente. Claro. Por otro lado, es una vacuna que es altamente segura en el estudio que hicimos. O sea, realmente tiene bajísimos eventos adversos. Es verdad que nosotros investigamos con voluntarios y voluntarias mucho más jóvenes, pero lo que vimos incluso de la reactogenicidad, ¿vieron los típicos signos y síntomas que te da cuando tenés fiebre? Lo sufrimos todos. Que sufrimos todos. Bueno, esta vacuna son la que menos tuvo de todos, apenas un poco de dolor en sitio de inyección como cosa relevante. Es una vacuna que es rápidamente... fácilmente escalable su producción, porque plantar más planta también. Es importante tal vez en países menos desarrollados para vacunar a más población más rápido. Exactamente. Imagino que por ahí hasta eso, esto no lo sé, pero puede llegar a tener alguna incidencia sobre el costo. Y digo que sea más barata. Y además lo que tiene es que es una plataforma que se llama partícula similar a virus, que es fácilmente adaptable a las nuevas variantes también. Entonces... me parece que es una muy buena opción, sobre todo pensando en esto de que tiene baja reactogenicidad y todo, como booster también de otras vacunas. O sea, que vos ya tenés 2 y para ahí te das la tercera, que vas a hacer un aumento importante de tu inmunidad y de los anticuerpos y que te da esa reacción importante tener esta vacuna. ¿Y en qué etapa están? Esa vacuna ya se probó la eficacia, o sea, tiene una eficacia para Delta, que es vieron que la Delta, la eficacia, recordemos que siempre hablamos de enfermedad leve, ¿no? En todas las vacunas había bajado un montón, en algunas al 50%. Y esta tiene el 75%, contra Manaos tiene el 89% casi. O sea, la verdad tiene una eficacia muy alta. Y eso ya se presentó para aprobación por la Agencia Regulatoria de FDA y de Canadá. Así que estamos esperando que la aprueben, porque apenas la aprueben podemos vacunar a un montón de personas del estudio. Decidieron que necesitaban vacunarse y nosotros, de hecho, lo estimulamos esto incluso, aunque va en contra del estudio, pero... priorizamos siempre la salud de la gente y les decimos, bueno, si quieren hablar en el ciego, que si no tienen vacuna se pueden ir a vacunar con una vacuna que ofrezca el Estado. Pero mucha gente se queda en el estudio y quiere vacunarse con esa vacuna, con lo cual estamos esperando, imagino que durante el mes de diciembre, en algún momento o principio de enero se va a aprobar allá en Canadá, en Estados Unidos, y eso permitiría que a la gente del estudio la vacunemos y que ya se pueda comercializar. Claro. Así que estamos en ¿La gente puede inscribirse en algún lado? No, a que se pueden inscribir, no, en esa ya no. Ya no. En la que sí se pueden inscribir es en la del virus incisional respiratorio, Esa. la de mayores de 60. ¿Dónde lo puede hacer? Eso nosotros tenemos un sitio para prescribirse que es vacuna www. Ahí está en el estamos. Ah, bueno, Ahí perfecto. está. Vacuna60.com, ahí está, con 60, vacuna60.com, ahí se pueden inscribir. Ahí está, mira, ahí está la página. Bien. Y ahí se preinscriben, no es que ya estás participando. Claro. Después venís te llevamos al hospital y ahí. Y la última cortita, ¿pase sanitario sí o no? Cortita no. ¿Sí o no? No es cortita. De vuelta, yo te digo, yo en general soy de respetar todo lo que diga el Ministerio y los organismos gubernamentales en esto.
Me parece que lo que es interesante del pase sanitario, y no sé si se está diciendo mucho, es que es un debate muy interesante, no una pelea, es un debate realmente ético entre la autonomía de las personas, poder tomar las decisiones sobre tu propio cuerpo con algo que todavía por ahí está en estudio en algunas etapas y que por ahí no es obligatoria, y el concepto de lo que es la beneficencia, tratar de hacerle lo mejor a la mayor cantidad de gente posible, y en ese sentido está el tema de no contagiar a alguien de riesgo, es decir, que tu decisión de repente afecta a la mayoría de la población. A mí me parece que en momentos de pandemia, por ahí, y esto no debería violentar la autonomía, pero me parece que tira un poco más a la posibilidad de hacer mayor cantidad de bien a la mayor cantidad de gente. Y después en otros momentos sí, por supuesto, es muy prioritaria la autonomía y nadie plantearía esto fuera de una situación de pandemia. Es como una sugerencia fuerte, me parece, a, bueno, por favor, termina de vacunarte. Sí me parece importante que las personas que están en los estudios clínicos, ese es un punto que todavía estamos esperando una definición, que puedan tener esas personas acceso al pase sanitario más allá de si saben si están vacunados o no, porque la intención del pase sanitario es que la gente decida vacunarse. Y la gente que está en los estudios clínicos no solo tiene la decisión de vacunarse, sino que además lo está haciendo para ayudar, poniendo su cuerpo en el estudio. La verdad que sí, nosotros estamos solicitando que los consideren dentro del pase sanitario. Pero... Bien. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por la visita de esta noche. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Mire, habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de gobierno presente hasta hace unos días, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta ayer, el ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención, el comportamiento que está teniendo, un ex ministro del Interior también, y no de 3 gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44.000 millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Solo se escuché, aprendan a escuchar, 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 aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Silencio, por favor. Presidente. Y ese es el discurso que en el propio oficialismo también reconocen que rompió el diálogo, rompió el acuerdo que se había gestado minutos antes cuando el oficialismo había planeado pedirle a Juntos por el Cambio que la discusión por el presupuesto pase a la semana próxima. Sí, de hecho, el oficialismo había logrado que Luis Dillá, como un diputado opositor, o en realidad no oficialista, que a veces acompaña las iniciativas del gobierno, presentara la moción para que pase a la semana próxima. Esa era la intención, Ro, de ir el presidente, de recibir en Olivos, de negociar, de acercarse con las partes, y ese discurso termina llevando o empujando, según dicen los diputados opositores, a rechazar esa moción. Bueno, inclusive creo que fue Mario Negri el que dijo vamos a apoyar que vuelva a comisión, ¿no? Lo dijo Juan Manuel López, diputado y referente del bloque de Lilita Carrió, de la coalición cívica. También había acuerdo en el PRO mismo. Había un consenso de todos de que esto pase para la semana que viene, bueno, hasta este discurso. Sí. ¿Escuchamos a Ritondo? Dale. Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, mi bloque iba a acompañar. No va a acompañar que vuelva a la comisión. No. ¿Sabe qué pasa? Nos tenemos que respetar. Diálogo es respeto al otro. Entender cuando uno gana y cuando uno pierde. En la ciudad de Buenos Aires nunca el kirchnerismo nos votó un presupuesto. En la provincia de Buenos Aires nunca nos votó un presupuesto. Y en el gobierno de Mauricio Macri nunca nos votaron un presupuesto. Si quieren gobernar, dialoguen. No lo digan en la campaña. Porque cuando ganan no dialogan. Y cuando pierden, tampoco. Gracias, diputado. Un hecho atípico, los halcones de Juntos por el Cambio aplaudiendo a Ritondo por un discurso muy enérgico. Y algo que siempre le señalan al kirchnerismo era, durante la gestión de Mauricio Macri, era justamente los dirigentes de la Cámpora los que no acompañaban el presupuesto. ¿Qué es lo que responden? Nosotros no acompañábamos cuando los votos sobraban. Lo que no puede hacer un partido opositor es dejar sin presupuesto al gobierno. ¿Qué pasaba en aquel momento? Había un peronismo que era el aliado a los gobernadores que le daba los votos y por eso finalmente había un sector que se oponía. Hoy no hubo ningún sector que acompañó más allá del oficialismo. Sí, es interesante porque eso que marcás, Rosario, a Mauricio Macri nunca le faltó un presupuesto.
le costaba tal vez un poco más negociar. Me acuerdo Juan Mansur, gobernador de Tucumán en ese momento, colaboraba también Gerardo Zamora. Algunos gobernadores se prestaban para esa negociación, pero nunca estuvo o nunca corrió riesgo un presupuesto de Mauricio Macri. En este caso, bueno, evidentemente, como decías, primera vez que no va a haber presupuesto y rechazado en el recinto. Sí, sobre todo porque había un diálogo, lo escuchábamos a Ritondo, y era uno de los que estaba hablando Ritondo con el gobierno nacional. Alberto Fernández señala a 3 personas. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que incluso pensaba este fin de semana tener algunas conversaciones, no para votar a favor, sí que es lo que buscaban abstenciones en el Juntos por el Cambio. A Mario Negri y a Cristian Ritondo, entre esos dirigentes, creían que podían llegar a conseguir algún voto. Bueno, esta es la diferencia más importante con el kirchnerismo. El kirchnerismo dice, nos estaban estirando la agonía, lo que estaban haciendo es hacernos discutir este presupuesto, pero no nos iban a dar los votos finalmente. Bueno, y ahora tenemos aquí en nuestro piso a Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, que fue uno de los emisarios de Alberto Fernández en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? Buenas noches. No, la verdad que lo que fui fue una decisión personal de ir a acompañar al bloque, a los legisladores del Frente de Todos que estaban en una negociación. Yo había estado en la Comisión de Presupuesto explicando todo lo que tenía que ver concerniente al plan de obra pública y me parecía que era importante también estar en ese momento de la votación, porque además sabíamos que era una votación muy justa y fui a apoyar, fui a acompañar al presidente de la Cámara, al presidente del bloque, y ya lo había hecho en alguna otra oportunidad y esa fue un poco la consigna con la que yo estuve hoy a la mañana en la Cámara. Ahora, Cato, la voz del presidente a esa hora era, y el pedido a esa hora, y vos respondés al presidente, era estirar la negociación, o sea, pasar la negociación a la próxima semana. Ese era el objetivo del presidente. Bueno, pero pongamos, Rosario, las cosas un poco en su lugar. Nosotros presentamos un proyecto de ley que tuvo, además, durante 3 días la presencia de 4 ministros, el ministro de Economía, el de Transporte, la de Salud y en mi caso estuvimos discutiendo, dando todas las explicaciones del caso. Se incorporaron 60 modificaciones a ese proyecto de ley. Advertimos que estábamos dispuestos a seguir incorporando modificaciones al momento de la votación en particular. Claramente no hubo nunca una voluntad de llevar una ley de presupuesto a libro cerrado, sino hasta el último minuto estuvimos dispuestos al diálogo y al consenso, entendiendo que necesitábamos que la oposición también acompañe con su presencia, dando el quórum. Bueno, eso no existió y la verdad que la explicación de por qué dejaron a la Argentina sin presupuesto la tienen que dar ellos. Macri nunca tuvo mayoría en los 4 años que gobernó y siempre tuvo presupuesto. Vidal nunca tuvo mayoría en la legislatura y siempre tuvo el presupuesto. En los últimos 40 años, desde la vuelta a la democracia, 2 veces la Argentina se quedó sin presupuesto y siempre fue por responsabilidad de ellos. Ahora, nosotros vamos a seguir dialogando. Este es un presupuesto que duplicaba la obra pública, es un presupuesto que tenía más inversión en escuelas y en jardines, es un presupuesto que aumentaba el 60% las partidas para las universidades, para la ciencia, para la tecnología. Bueno, tienen que explicar ellos por qué rechazaron y claramente dejaron a la Argentina sin una herramienta que es fundamental. La oposición dice que, por ejemplo, el 33% de inflación proyectada era de entrada una ficción, que ni siquiera estaba justificado el porqué, lo mismo el precio del dólar. Había varias críticas que la oposición le hacía al presupuesto. Bueno, 2 cosas. Mirá, la mayoría de las provincias y de los municipios están hoy discutiendo y tratando sus presupuestos y en general todos están recorriendo un sendero con las mismas estimaciones económicas. Pero más allá de eso, asumimos un compromiso de que en junio lo íbamos a revisar. Nunca Macri nos propuso a nosotros revisar a mitad de un año fiscal sus presupuestos. Y nosotros públicamente, mostrando nuestra voluntad de diálogo y también la posibilidad de que hubiese algunas estimaciones que tuviésemos que revisar con datos más empíricos, porque no había claramente tampoco hoy nadie puede asegurar cuál va a ser la inflación, cuál va a ser el tipo de cambio. Bueno, son estimaciones, nos comprometimos en junio a poder sentarnos en esta honorable Cámara para discutir y si hubiese mayor recaudación, resolver con todos los diputados de la oposición cómo se repartía y cómo se distribuían esos recursos y tampoco aceptaron eso. La verdad que escucharlo
al presidente del bloque plantear los argumentos. Esos son los argumentos de por qué dejan a la Argentina sin presupuesto. La intervención del presidente del bloque, que al fin y al cabo dijo la verdad, muchachos, dijo la verdad. Dijo que ellos nos dejaron un problema, que nunca reconocieron que fueron gobierno. Si ellos quieren que nosotros hagamos con el presupuesto lo que ya ellos probaron durante 4 años y fracasó en la Argentina, bueno, no lo vamos a hacer. En el 2018, cuando fueron a golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional, se terminó la obra pública en la Argentina. Bueno, nosotros no vamos a recorrer ese camino. Es cierto, Gabriel, también que tal vez cuando estás buscando que te aprueben una moción para pasar hacia más adelante, y si ese es tu objetivo, tal vez el planteo puede ser en otros términos, ¿no? Entiendo que el fervor de una sesión puede llevar a algún exabrupto, pero tal vez marcar uno por uno los dirigentes de la oposición que estaban ahí sentados no fue lo más feliz. Sí, pero no es serio que planteemos que esa cuestión, que en definitiva es una cuestión de forma y es propio de los debates en la Cámara de Diputados, los que tenemos experiencia. Ustedes son, por supuesto, periodistas con mucha experiencia en los debates parlamentarios, sabemos que son acalorados. Ellos ya habían planteado en la campaña la idea de quedarse con la presidencia de la Cámara y nosotros respondimos con mucha racionalidad. De vuelta, nosotros estamos convencidos de que este presupuesto era un paso necesario para aumentar, para apuntalar la recuperación y el crecimiento de la economía. El primer paso, no el único, el primer paso de una serie de pasos que tenemos que ir dando para apuntalar 2 años consecutivos de crecimiento, cosa que no ocurre en la Argentina desde hace más de 10 años. ¿Esto afecta a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con quien hoy Alberto Fernández tuvo una reunión con Cristalina Georgieva? Bueno, seguro que lo hace más complicada porque, bueno, hay un problema que nosotros lo queremos arreglar. Ellos nos dejaron un problema y lo único que les pedimos es que se sienten de manera responsable a resolver ese problema. No es una oposición que no gobernó la Argentina, gobernó la Argentina hasta hace 10 minutos. Entonces, por supuesto que la discusión del presupuesto está calzada con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto que en ese conjunto la oposición tiene una gran responsabilidad de explicar, bueno, ¿por qué tomaron 50.000 millones de dólares que además no sabemos dónde están? No están ni en rutas, ni en puertos, ni en viviendas. Y nos tenemos que hacer cargo nosotros y nos vamos a hacer cargo y vamos a resolver ese problema. Ahora, queremos que ellos actúen con responsabilidad, cosa que hoy demostraron no tener. En términos políticos, ¿te gustó el discurso de Máximo Kirchner? ¿Crees que pudo haber sido de otra manera para no llegar a lo que ocurrió? Si lo pasamos de vuelta y lo escuchamos serenamente, vamos a ver que no hay ninguna cuestión ni de falta de respeto, ni de golpe bajo. Es más, cuando durante 3 minutos no paran de insultarlo, él lo que les pide es que escuchen. Imagínense si cada vez que insultaron al presidente de la Nación, a la vicepresidenta, nosotros nos hubiésemos levantado del diálogo, hubiésemos interrumpido las negociaciones con la oposición. Bueno, durante estos últimos 2 años, durante los últimos años, no podríamos habernos sentado a ninguna mesa de negociación. Hay que también poner las cosas en su lugar. Ellos no pueden quedarse en el lugar de la palabra prudente y la responsabilidad institucional porque no la tuvieron y no la tienen cada vez que se pasean por los programas de televisión, los mismos que chocaron la Argentina explicando cómo hay que resolver los problemas de la Argentina, del país. Pero además siempre con insultos y agravios a nuestros máximos dirigentes. Hubo un error de timing por parte del oficialismo de llevar el proyecto una vez que perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y también teniendo en cuenta la cercanía con la elección en el Comité Radical, que eso siempre genera tensiones y siempre tracciona más a los halcones versus las palomas, que son los que están más proclives siempre a negociar. Bueno, me parece que nosotros entendíamos que iba a haber una oposición que, aun cuando no votase a favor, iba a generar las condiciones para debatir el presupuesto y encontrar las formas que eran necesarias para poder dar un paso de vuelta importante, que era aprobar este presupuesto y poder encarar entonces con mucha más firmeza y con mucha más fuerza la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La verdad que nosotros no vamos a dejar de dialogar y no vamos a dejar de tener la voluntad de encontrar una oposición que sea responsable, que actúe con madurez. Me parece que
que los argentinos están queriendo pasar estas fiestas en paz, están imaginando algunos días de descanso, están tratando de reconstruir su vida personal, familiar, comercial, empresarial, y lo que necesitan es que todos trabajemos. Faltan 18 meses para que vuelva a haber elecciones en la Argentina. Son 18 meses donde toda la política, todos los dirigentes tenemos que dedicarnos a gobernar, a resolver los problemas. Bueno, nosotros lo vamos a hacer, no vamos a detener este proceso de recuperación, aunque nos deje sin presupuesto. Yo voy a seguir haciendo las obras públicas que estaban planificadas. Tendrán que explicarle ellos a los gobernadores, bueno, cómo imaginaban y cómo imaginan que vamos a poder seguir haciendo la Ruta 22 en Neuquén, la Ruta 34 en Jujuy, la Ruta 19, la autovía en Córdoba, que no hizo, que incumplió Macri, le estamos dijo que era cumpliendo el nosotros. presupuesto más antifederal de la historia. Bueno, pero hay que explicarle a los cordobeses qué le pasó a los cordobeses durante los 4 años del macrismo. Hay que explicarles a los cordobeses que la planta de tratamiento de líquidos cloacales que se financiaba par y paso, es decir, 50% la provincia y 50% la nación, desde que llegamos nosotros el 10 de diciembre asumimos el 100% del compromiso presupuestario y está terminada, que los 3 tramos de la autovía 19 se había comprometido Macri a hacerla, no la hizo y la estamos haciendo nosotros, y que la mayoría de los municipios de la provincia de Córdoba han tenido obra y están teniendo obra, que construimos hospitales modulares para acompañar y dar una mano fuerte en el peor momento de la crisis sanitaria, Rosario. Así que la verdad que Córdoba no tiene ningún argumento objetivo, ni Córdoba, ni Jujuy, ni Neuquén, ni Mendoza, que está ejecutando y que va a ejecutar el año que viene casi un 200% más de presupuesto que el que ellos tenían asignado en el 2019. Bueno, esos son datos reales. Cuando llegamos había 380 obras, de las cuales 270 estaban paralizadas. Hoy hay 3.000 obras y esas obras están distribuidas de manera equitativa en todo el país. ¿Imaginás que lo que ocurrió hoy con el debate del presupuesto va a pasar también con el debate por el acuerdo con el fondo y con las próximas leyes o proyectos de ley importantes que tengan que pasar por diputados? ¿Esta va a ser la tónica que se viene entre oficialismo y oposición en diputados? Bueno, pero nosotros no vamos a dejar, como te dije, de dialogar y de buscar niveles de acuerdo. Me parece que tenemos que entender, insisto, que el 2022 es un año sin pandemia en principio, con una pandemia que estamos tratando de controlar en mejores condiciones sanitarias, sin recesión y sin elecciones. Es el año donde nosotros nos tenemos que ocupar plenamente toda la dirigencia política en la agenda y los problemas cotidianos de la gente. Y eso, por supuesto, que requiere mayores niveles de acuerdo, mayores niveles de entendimiento. A ellos lo votaron para mejorar las cosas del gobierno. A ellos los votaron hace algunas semanas en varias provincias y en general en el país para mejorar nuestros presupuestos, no para impedir que la Argentina tenga presupuesto. Y la elección del 14 de noviembre nos obliga a todos a mayores niveles de entendimiento y a mayores niveles de diálogo. La gente decidió que el poder y el voto quede repartido de una manera mucho más equitativa y eso, por supuesto, a todos nos obliga a mucha mayor dedicación y voluntad de diálogo. Mencionás mucho la palabra diálogo, pero incluso la había anunciado el presidente el día de la derrota electoral. Sergio Massa había dicho que iba a convocar al diálogo y no se ve un gobierno justamente convocando al diálogo. Bueno, pero esta ley de presupuesto, Rosario, es un ejemplo. Yo te di de alguna manera la pauta de 3 o 4 acciones, decisiones con las que nosotros pensábamos y estábamos impulsando la aprobación del presupuesto. Yo no dejo de trabajar todos los días con intendentes de la oposición, con gobernadores de la oposición. Por supuesto que no nos vamos a sentar a dialogar con ellos para hacer lo que ellos quieren que hagamos, porque ellos ya lo hicieron durante 4 años y salió muy mal. Entonces nos vamos a sentar al diálogo con ellos todo el tiempo, pero siempre buscando que ese diálogo le sirva al empresariado argentino, para mejorar la obra pública, para que este tipo de presupuestos que nosotros estamos proponiendo se sancionen y sean de vuelta un paso necesario, el primer paso para una recuperación de la economía. El presidente no va a dejar de dialogar y mañana mismo vamos a estar siempre con voluntad de sentarnos a acordar y de encontrar, bueno, cuáles son los caminos para que realmente la Argentina la podamos ir sacando de esta situación tan delicada. No tenemos tiempo para perder. Pasaron 4 años de macrismo, 2 años de pandemia, no hay un segundo para perder. En mi caso, de seguir haciendo toda la obra pública que estamos haciendo,
con más de 14 meses de recuperación consecutiva, con más de 380.000 puestos de trabajo. Hay que explicar qué encontré yo en el ministerio. Encontré un ministerio absolutamente desmantelado, de brazos caídos, con una deuda de 35.000 millones de pesos, con una bomba de tiempo que eran las PPP, con 8 obras sanitarias, hospitalarias, de las cuales la mitad estaban paralizadas. Hoy tenemos y ejecutamos 270 obras para fortalecer un sistema de salud. No lo decimos ya para... pasaron las elecciones, la gente votó, ahora tenemos que ocuparnos de ver cómo seguimos poniendo en marcha la economía, cómo aseguramos el crecimiento de la economía y cómo ese crecimiento de la economía se transforma todos los días en salarios dignos y trabajo para los argentinos. Sí, doy fe de eso, de lo que vos decís respecto a las obras. Ahora, no parece haber la misma sintonía en todo el gobierno, la misma uniformidad de criterios y también el mismo rumbo. Hay dirigentes que están pensando tal vez más en la interna, más en la fricción con la oposición y que también terminan traccionando y tensando ese vínculo que, como vos bien decís, tiene que ser sano con la oposición. ¿Quién está mandando, entre comillas, dentro del Frente de Todos? ¿Los halcones del Frente de Todos o las palomas del Frente de Todos? No, el tono del diálogo con la oposición, la agenda legislativa, la agenda de gobierno, la dirección de los próximos 2 años están marcados claramente por el presidente de la Nación. Y eso cada vez es más claro, más nítido, y está claro que todo lo que pasó en estas horas en el Congreso y las características del presupuesto y las distintas prioridades que marcaban ese presupuesto fueron decisiones del presidente de la Nación, por supuesto dialogando con todos los ministros, y eso es muy claro, muy firme, y Alberto Fernández no va a dejar de dialogar todos los días con la vicepresidenta, porque además vamos a todos los días a aprovechar su experiencia, su capacidad, y por supuesto que es en ese marco y es en la dinámica del Frente de Todos, de este Frente de Todos, de que Cristina es Cristina y Alberto es Alberto, y que tienen sus personalidades y que tienen sus improntas, pero que tienen muy en claro qué es lo que tenemos que hacer estos 2 años para consolidar la confianza y el voto de la gente. ¿Uno es halcón y otro es paloma? No, los dos trabajan con mucha más coincidencia de la que muchas veces escriben los diarios. La presidenta de la Nación está convencida... La culpa la tenemos nosotros. No, pero ha sido un clásico, ¿no? La interna, el debate, quién es halcón, quién... Sí. Me parece que hay muchas más coincidencias. De hecho, la direccionalidad del acuerdo, de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, claramente fue una decisión de Alberto Fernández, respaldada por la vicepresidenta y por todo el gobierno, y que tiene que ver con una negociación en donde siempre hemos sido claros, no íbamos a utilizar como moneda de cambio ni la obra pública, ni la inversión en producción, ni las inversiones la gran que necesita la pregunta es, ¿Cristina Kirchner apoya la renegociación con el Fondo Monetario Internacional? Absolutamente. Todo el Frente de Todos todos los dirigentes estamos atrás de esa negociación, apuntalando al ministro de Economía y por supuesto, en diálogo con el presidente. ¿En enero va a ser el acuerdo? Nosotros tenemos la sensación de que esta es el último obstáculo, ¿no? La última mochila que nos tenemos que poder sacar. Creemos que es un tiempo bisagra donde queremos dejar atrás, necesitamos dejar atrás un momento de mucho dolor, de mucha incertidumbre, un tiempo de emergencia para poder pasar a dar los primeros pasos fuertes, firmes de recuperación, retomar también los compromisos que asumimos allá en diciembre del 2019 y que con la pandemia tuvimos que también postergar y encarar estos 2 años con mucha claridad sobre el rumbo, con correcciones todos los días, pero correcciones que son en el camino y en el rumbo que estamos llevando adelante. Apelo a tu cargo anterior como Intendente General San Martín. Está la discusión abierta sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes. ¿Vos creés que se tiene que volver a discutir una ley que se aprobó años atrás, que tiene que haber un límite a las reelecciones o que hay una discusión abierta? No, hay una coincidencia de casi todos los intendentes de que sea la justicia, de que podamos encontrar una interpretación no poniendo en discusión ni la ley, ni el sentido de la ley, ni el concepto de las reelecciones indefinidas. Nosotros estamos de acuerdo que es lógico encontrar un formato que plantea alguna limitación a esa reelección indefinida. Algunos creen que no, pero yo creo que es correcto. Sí creemos que en la interpretación
bueno, hay cosas que La por lo menos retroactividad. por lo menos están discutidas y lo planteamos cuando se sancionó la ley y eso es lo que está en discusión, nada más que eso, que es una interpretación que en definitiva tiene que ser en sede judicial. Al decir que es en sede judicial, ¿no hay una intención en la provincia de Buenos Aires de dictar una nueva ley que trate el tema? No, una ley que trate el tema no. Lo que puede haber siempre es, claro, alguna ley que aclare en función de interpretaciones que no era 2015, judiciales. sino 2019 el Pero que aclare, no que vaya sobre la cuestión de fondo. No, que aclare. No. Ahora, mucho se discute de si tratando estos temas no están tratando temas que a la gente no le importa, que la política se está mirando y se está tratando sobre sus temas, sino la inseguridad, la inflación, la economía. No, pero una cosa no quita la otra. Nosotros tenemos muy en claro qué es lo que votó la gente necesita, y el mensaje fue para toda la dirigencia política. El voto fue para exigir más seguridad, más certidumbre. Sabemos muy bien por qué la gente nos votó en el 2019, que la economía se mueva, que se pueda generar trabajo, que la plata alcance. Tenemos muy claro que tenemos una pelea con la inflación, que necesitamos que el poder de compra de los argentinos realmente se fortalezca. Tenemos muy claras cuáles son las prioridades. Bueno, ustedes me preguntan y yo les cuento cuál es el debate alrededor de un tema que no es hoy una prioridad y que seguramente en algún momento, por ahí será este año, el año que viene, se clarifique solamente la interpretación, pero no, me parece un tema menor. Nosotros no estamos atrás de eso, no estamos preocupados con eso. Hoy estamos preocupados por garantizarle a los argentinos que los objetivos que estaban planteados y que creemos estaban bien plasmados en esta ley de presupuestos se van a cumplir. Que yo voy a poder cumplir con todo el plan de obra pública que teníamos previsto, que en el presupuesto significaba lisa y llanamente la duplicación, el doble de rutas, el doble de obras de agua y de saneamiento, el doble de viviendas en el caso del ministerio que lleva adelante Ferraresi, que suponía, como les dije, el 60% de aumento en las partidas de ciencia y tecnología. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a garantizar más allá de la decisión absolutamente irresponsable que tomó hoy la oposición. Apelo a tu condición de ministro muy cercano a Alberto Fernández. Días atrás hubo una reunión del Grupo Callao a la que asistió el presidente y ahí le plantearon el tema de no descartar ir por la reelección. ¿Vos como ministro cercano a él creés que tiene que ir por la reelección, que no se tiene que correr esa carrera? No, me parece que Alberto hoy tiene que hacer lo que está haciendo, que es dedicarse a cumplir con este mandato que tiene, enfrentar todos los días los problemas que tienen los argentinos, poder consolidar este proceso de recuperación. Hoy no está en la cabeza de Alberto Fernández ni la reelección ni el 2023, lo que está en la cabeza del presidente, cómo todos los días nos arremangamos y podemos cumplir y podemos canalizar muchas de las angustias que tienen los argentinos, pero también cómo podemos, de vuelta, consolidar un proceso de recuperación que ya existe, ya es una realidad. 14 meses de recuperación de buena parte de la industria manufacturera, una recuperación permanente y consecutiva generando empleo del sector de la construcción, lo que está pasando en el turismo. Hay que entrar a una pyme en San Martín, en Avellaneda o en el Gran Rosario para entender lo que está pasando. ¿Eso alcanza? No, necesitamos que toda esa recuperación además la sienta la gente, la pueda palpar la gente en su vida cotidiana, que cuando hagan la cuenta a fin de mes en cada núcleo familiar, en cada entorno familiar, bueno, esa cuenta todos los meses dé un poquito mejor y que la plata alcance, y esas son las prioridades para nuestro gobierno. La última, mañana, hoy Máximo Kirchner tomó otro rumbo del que quería Alberto Fernández, mañana asume en el PJ bonaerense, ¿vas a formar parte de esa conducción? Sí, estamos participando, vamos a acompañarlo a Máximo, quiero ser claro en esto, hoy Máximo Kirchner dijo la verdad, dijo lo que es evidente, una oposición que no se hace cargo de la responsabilidad que tuvieron cuando gobernaron y que no quieren sentarse de manera responsable a resolver un problema que tenemos que resolver y que lo vamos a resolver. Ahora, vamos a trabajar todos los días a partir de mañana para seguir dialogando con todos los sectores de la oposición y encontrar los acuerdos que necesita la Argentina para salir adelante. Gracias, Gabriel Catopodis, por la visita esta noche. Gracias, chicos. Y hoy, además de la actividad en el Parlamento, la oposición tuvo reelección de sus autoridades, elección de sus nuevas autoridades, puntualmente la Unión Cívica Radical. El gobernador de Jujuy,
Gerardo Morales fue electo por unanimidad como nuevo presidente de la UCR y allí en el partido está trabajando nuestro compañero Gabriel Prosperiola. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín, Rosario, Nacho? Exactamente, la Unión Cívica Radical y un gesto de unidad, algo que parecía muy dificultoso hace unos días atrás, pero han llegado a un acuerdo, por lo menos de palabra, por lo menos en los hechos que aquí acontecieron en el día de hoy. ¿Por qué? Porque, como vos bien decías, Martín, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, es el nuevo presidente del comité de la Unión Cívica Radical, es el nuevo presidente del partido, viene a reemplazar a Alfredo Cornejo, y Martín Lustó va a formar parte justamente de la mesa directiva, también como vicepresidente segundo del partido, justamente va a estar dentro de las cabezas visibles de lo que es la Unión Cívica Radical como partido. Pero también Martín Lustó va a participar de la mesa directiva de Juntos por el Cambio, representando a la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, Martín Lustó ha llegado a un acuerdo con el sector mayoritario, más tradicional, si se quiere, de la Unión Cívica Radical, para ocupar espacios de poder dentro de la Unión Cívica Radical, dentro del partido y dentro de Juntos por el Cambio. Ahora, esa discusión parece estar saldada. ¿Qué pasará con la unificación que se pretende del bloque de la Unión Cívica Radical, tanto en diputados como en el Senado? ¿Habrá posibilidad en el Congreso de que una vez más la Unión Cívica Radical se una? Bueno, hubo aquí una moción por parte del senador Naidenov de que eso ocurra y que se firme por parte de las dos partes, justamente, de los dos grupos, el encabezado por Martín Lustó y Jacobiti y el encabezado por Gerardo Morales, hoy presidente del partido, que haya una negociación, un acercamiento para lograr eso el año que viene. Pero, como dice el dicho, Martín, del dicho al hecho, obvio, hay un largo trecho. De hecho, Gabriel, la ruptura del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados fue lo que hizo que esta elección en la Unión Cívica Radical tome más voltaje, porque esa ruptura del bloque fue lo que hizo, provocó el enfrentamiento abierto y público entre Martín Lustó y Gerardo Morales, ruptura y pelea que hoy parece que tuvo una tregua o que va camino a tener una tregua con la elección por unanimidad del apoyo del sector de Lustó a Morales. Exactamente, pero quienes estuvimos ayer presenciando la discusión en el recinto, pudimos ver efectivamente que ante una intervención de Negri venía enseguidita la respuesta de Loredo. Por lo tanto, se vieron realmente marcadas las distancias, las diferencias en lo que es el bloque de la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical Evolución, como es el nombre de los seguidores de Martín Lustó. En ese bloque, por ejemplo, también está Martín Tetaz. Por lo tanto, hay una intención, se ha firmado una paz aquí. ¿Habrá consenso? ¿Podrán llegar a unificar nuevamente los bloques? Bueno, eso quedará para más discusiones y eso también quedó planteado en cada uno de los discursos. Cuando hablaron Gerardo Morales y a su turno Martín Lustó, cuando justamente decía que viene como reciente afiliado al radicalismo a abrir el partido. Hacen falta nuevas voces, nuevos rostros, nuevas caras para darle certeza a la gente de que el radicalismo puede ser opción de poder. Evidentemente aquí estamos viendo dos rostros que ya piensan también en el 2023. Gabriel, y hubo una imagen muy contundente que fue el pedido de disculpas de Gerardo Morales a Martín Lustó por aquel exabrupto, por aquel episodio días atrás, la rotura de un vaso. Algunos decían que había llegado casi hasta una agresión física, pero hubo, como vos decís, una paz. ¿Qué trascendió de esa paz? Te consulto y te agrego otra consulta que tiene que ver con la intención de unir fuerzas para ir por la jefatura del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, en caso de que haya una unidad, por supuesto. Para la Unión Cívica Radical y para este nuevo momento institucional dentro del partido que conduce Gerardo Morales, la elección de noviembre para el radicalismo es un nuevo empujón para ocupar nuevos espacios dentro de Juntos por el Cambio, para tener decisiones, para ir por una interna presidencial. Por eso les decía que estamos ante dos rostros, ante dos posturas, pensando también en el 2023. Como bien decías, Gerardo Morales se cansó de decir que esperaban muchos que aquí hubiera sillazos y botellazos
entre los dos sectores, que tenemos nuestras diferencias. Bueno, no hubo eso. Esas diferencias continúan, somos conscientes de eso, dijo Morales, pero la vamos a ir saldando porque tenemos que mostrar un radicalismo unido, sobre todo después de esta elección, que, como lo reiteró Morales, fue una elección que le dio un espaldarazo a los radicales en todo el país y sobre todo a los gobernadores radicales. Permanentemente subrayó la gran elección de Valdés en Corrientes, su propia elección en Jujuy y Alfredo Cornejo y al gobernador actual de Mendoza con sus gestiones también sacándoles amplias diferencias a la oposición y ganando sus propias elecciones cuando a los oficialismos durante la pandemia, tanto al gobierno como a otros en el exterior del país, les ha costado muchísimo lograr ganar elecciones. Por eso es que Morales dice, viene un nuevo radicalismo, de mi parte, con intenciones de ocupar más espacios, de discutir fuerte en Juntos por el Cambio y pensando en 2023 con candidatos en las PASO. Gabriel Prosperi, muchas gracias. Como siempre, muy completo el informe. Cualquier novedad, estamos en contacto. Por supuesto que sí. Bueno, y el fracaso de la sesión en diputados, el rechazo al presupuesto, tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un lujo de invitado aquí, Ricardo Delgado, economista de la consultora analítica. Ricardo, ¿qué impacto tiene todo esto que pasó en la Cámara de Diputados? ¿Llega o no llegan estas noticias al fondo? Bueno, claramente llegan y me parece que no es una buena señal en el momento cúlmine de la negociación con el fondo. Creo claramente que esto no va a implicar que no haya acuerdo, finalmente va a haber un acuerdo, pero se va a hacer más cuesta arriba de lo que ya venía haciendo. Lo que se perdió es la posibilidad de que el gobierno muestre qué programa económico tiene pensado llevar adelante el año próximo. El presupuesto, de alguna manera, es eso. De alguna manera también, y esto no es solamente, digamos, activo o pasivo, si se quiere, del gobierno, sino de los gobiernos anteriores, históricamente se han falseado sobre todo los datos de inflación, históricamente ha sido así, y eso le permite a los gobiernos contar con más recursos para usar de manera discrecional a través a lo largo del año, con diferentes decretos de necesidad de urgencia o medidas administrativas de jefatura de gabinete, pero digo, me parece que lo importante hoy es entender que va a haber acuerdo, pero que nos va a costar un poco más. Veremos en qué significa eso en términos prácticos, en términos de mayor ajuste fiscal, en términos de mayor acumulación de reservas, que son las dos grandes metas u objetivos que tiene el fondo en cualquier acuerdo. Vos decías que se falsean los presupuestos, es verdad que se dibujan, lo han hecho las gestiones anteriores, se viene haciendo desde los últimos 2 años. Ahora, ¿está bien dejar sin presupuesto a un gobierno? Esta discusión que daba el oficialismo, ¿se tendría que haber aprobado o aunque sea abstenido para que el gobierno tenga su presupuesto? A ver, yo creo que son, Rosario, discusiones de corte netamente político, digo. Claramente lo que, a mi juicio, hizo la oposición fue mostrar los dientes en un momento en el que obviamente tienen fortaleza legislativa y lo han hecho. Yo creo que de alguna manera también desde el oficialismo se prefirió perder y prorrogar el presupuesto de este año, porque eso le va a dar más margen y más flexibilidad en términos del uso de partidas. Puede mover de manera discrecional ahora. Exactamente, a tener que introducir cambios al presupuesto que no eran de su agrado. Me parece que en algún sentido los dos obtuvieron algo a cambio. De vuelta, como decía antes, con un costo vinculado a un cierre de negociación que sigue siendo complejo, más allá de la reunión que hoy tuvieron el presidente con la directora gerente del fondo. Me da la impresión que la negociación sigue siendo una cuestión difícil, tanto para el fondo como para la Argentina. O sea que no tener presupuesto no impacta en la economía del día a día. ¿Se va a seguir manejando de la misma manera? ¿No cambia? No, yo te diría, Martín, que no. Creo que lo que va a pasar es esto. O sea, va a impactar en tanto y en cuanto haya el acuerdo con el fondo, mayores exigencias de parte del fondo. Porque obviamente hoy la Argentina va a esa negociación sin haber podido cumplir con algo que el propio fondo solicita, que es acuerdo y negociación y diálogo con la oposición. El gobierno dice acuerdo para enero y vos decís, bueno, va a haber acuerdo. ¿Es posible un acuerdo con el fondo para enero?
La verdad que no lo sé. El gobierno viene de alguna manera, y por desgracia, incumpliendo con algunas ideas económicas que se plantearon. Por ejemplo, la misma noche de la elección, el presidente dijo que en los primeros días de diciembre íbamos a conocer el programa económico plurianual, cosa que no llegó. Uno suponía que eso estaba vinculado con el propio presupuesto. Bueno, no tenemos ni el plan plurianual, no tenemos tampoco el presupuesto. Me da la impresión que siguen faltando esa hoja de ruta. Creo que el fondo, obviamente, lo entiende, lo sabe, y que complica, como decía antes, la negociación. ¿El fondo puede ver que lo mismo que pasó con el presupuesto puede pasar con el acuerdo que haga con el gobierno? Y la segunda parte, ¿la oposición va a tener la misma postura con el fondo que con el presupuesto, o el fondo es algo más sensible que el presupuesto? No, a ver, yo creo que claramente el fondo debe estar temiendo que el gobierno no logra tener los consensos mínimos adentro de la coalición de gobierno para generar los consensos que hay que lograr por fuera, digamos. Claro. Este me parece que es el marco más difícil de vender. La clase política argentina no se pone de acuerdo en cuestiones que son sensibles. La del presupuesto es sensible, sin duda, porque es la autorización anual de gasto que tiene cualquier ejecutivo nacional. Pero el acuerdo con el fondo es, diría, no sé si tanto o más sensible que el presupuesto. Y te digo por qué. Porque pensemos que el fondo va a ser, y lo dijimos aquí varias veces, el gran protagonista de la economía argentina de la próxima década al menos. O sea, lo que hagamos con el fondo hoy, lo que cerremos con el fondo hoy, va a afectar no solamente a Alberto Fernández, sino a 2 gobiernos que lo sucedan. Y hoy las condiciones para que la oposición vuelva a ser gobierno en el 23, al menos han aumentado las chances. Entonces digo, cuidado, porque no es tan fácil tirar piedras del lado de la oposición al gobierno contra el fondo o contra el presupuesto, porque después eso puede ser un boomerang que se te vuelva en contra. Obvio. El gobierno insiste con que termine el año con una recuperación económica. ¿Y cómo vamos a terminar y cómo crees que vamos a empezar y va a ser este 2022? Bueno, tuvimos un muy buen tercer trimestre del año y probablemente tengamos un muy buen cuarto trimestre del año. Eso te va a dejar un arrastre estadístico, como le llamamos los economistas, o sea, un crecimiento aún si el año que viene no crecieras, del orden de los 3 puntos. El año que viene, si no creces, vas a ya crecer estadísticamente 3 puntos, probablemente estés algo por arriba de eso. Yo tengo la impresión que ya después de la recuperación post-pandemia viene el fondo. El fondo es un programa duro, el que... No el del fondo, el que la ¿Qué significa para los trabajadores ser un problema, para el televidente que nos mira en la casa? Me parece a él. Se terminó la era, por ejemplo, del atraso cambiario. O sea, el tipo de cambio, esto de mantener el dólar oficial por debajo de la inflación, se termina, porque como decíamos antes, de las metas que tiene cualquier programa con el fondo es acumular reservas. Y una manera de acumular reservas es justamente devaluando la moneda, digamos. Esto es así. Cuando vos devalúas la moneda, el salario cae. Con lo cual es difícil ver que se logre recuperar el salario el año que viene, y esa es una de las consecuencias más notorias que va a impactar obviamente en el principal motor de corto plazo del PBI, que es el consumo. O sea que estos buenos números de la economía que marcabas, cuarto trimestre, todavía la gente no lo va a sentir el año que viene. No, va a ser muy difícil que se sienta. Creo que lo mejor que nos puede pasar es tener un crecimiento del orden del 4,5%, o sea, un crecimiento de 1,5% por encima de ese 3%. El gobierno es mucho más optimista, ¿no? Bueno, está bien, pero yo, insisto, veo poca posibilidad, sobre todo porque tenés un piso inflacionario, como vos vas a tener que liberar el dólar y también vas a tener que liberar las tarifas, en parte, va a haber algún ajuste, digamos, parte del ajuste fiscal va a venir seguramente por el lado de las tarifas de los servicios públicos. Esos 2 componentes que hoy tenías anclados y que aún así tuviste una inflación del 50-52%, vamos a ver cuál es el número de cierre del año, pero digo, ese va a ser el piso probablemente para la inflación del año que viene. No hay experiencias, ya te dejo Martín, en el mundo que con estos niveles de inflación los salarios le puedan ganar al aumento de precios. O sea, el año que viene el piso de la inflación es 50%. Yo creo que ese es el piso de inflación. Y estamos terminando con un 50%. Estamos terminando con lo que probablemente sea el piso el año que viene.
Digo, por eso, a ver... ¿Y el techo? El techo depende de No lo que nos haga... amargues, viernes a la noche. No, el techo depende de Martín, de lo que haga el gobierno. Yo veo que el gobierno no toma seriamente el problema inflacionario. Digo, creo que más allá de esta discusión del 33% Claro. en el presupuesto, y yo entiendo que el gobierno tiene que explicar por qué es ese 33%. Digo, que el equipo económico tiene la obligación de informar cómo va a ser para bajar la inflación del 50 al 33%. Digo, y eso se llama plan de estabilización de precios. Tenés que tomar a la inflación como un problema macroeconómico, que es lo que es en cualquier lado del mundo, y no como un problema sectorial de algunos sectores, valga la redundancia, que aumentan por encima del promedio, como alimentos, que es cierto, o medicamentos. Esos son fenómenos que se tienen que atacar, sin duda, pero falta un programa que articule absolutamente todos los fenómenos inflacionarios en la Argentina, que ya tiene larga data. Tenemos más de una década de alta inflación en Argentina. Con el 2,5% de inflación de este mes, Feletti dijo que era todo un éxito porque había bajado del 3%. ¿Fue un éxito o un fracaso también, incluso el control de precios y el congelamiento de las carnes? Bueno, si 2,5% de inflación al mes es un éxito, bueno, ese éxito no lo veo. Tener éxito es que la inflación baje de manera persistente mes a mes, sin controles, que digamos, haya incentivos a invertir en la Argentina, aumentar la oferta. Bueno, cosas que en este contexto no estamos viendo. No hay. ¿El dólar el año que viene va a ser de cuánto? ¿Va a seguir esta brecha tan alta? ¿Va a ser un actor? Bueno, el problema de la inflación es que también... digamos, es un círculo vicioso con la propia brecha, ¿no? O sea, como vos te quedás sin dólares y la inflación sigue aumentando, entonces la brecha entre el dólar oficial, pisado por el gobierno este año, como decíamos antes, y los dólares financieros, que son los dólares libres o el blue incluso, digamos, se amplió. Con 100% de brecha como tenemos hoy, un dólar a 100 oficial y un dólar a 200 en los financieros, y es muy difícil que generes condiciones para que ingresen dólares de manera genuina a la economía argentina. Salvo aquellos que, por ejemplo, digamos, producen soja y tienen que vender para poder pagar los gastos y poder volver a sembrar. Digo, salvo esos sectores, aquel que tiene alguna vocación exportadora a este tipo de cambio no la va a explotar. Es muy difícil y necesitamos dólares en la Argentina. Por eso cuando decíamos el tema del dólar, del fondo pidiendo... No te lo va a pedir explícitamente, el fondo creo que aprendió también a lo largo de Sabe con quién lidia. De la historia y sabe con quién lidia, pero te va a pedir una meta de acumulación de reservas, te va a decir, vos vas a tener que acumular reservas. El fondo es un acreedor y como tal quiere que su deudor, que en este caso es la Argentina, le muestre cuántos dólares tiene en la caja para eventualmente algún día empezar a pagar. Gracias, Ricardo Delgado. Muchísimas gracias. Gracias. Máximo Kirchner va a asumir mañana en el PJ bonaerense y Alberto Fernández decidió ir a la Asunción. Cambió de opinión el presidente, había dicho que no iba a ir, lo había confirmado la portavoz Gabriela Cerruti, pero Alberto Fernández cambió de opinión teniendo en cuenta estas últimas horas de tensión dentro del Frente de Todos. Quiere dar un gesto el presidente hacia Máximo Kirchner después de las críticas que recibió del bando opositor y va a estar mañana en la asunción de Máximo Kirchner en San Vicente, donde va a asumir como presidente del PJ bonaerense. Es un gesto, es un abrazo, dicen cerca del presidente a esta hora. ¿De por qué cambió de opinión? Bueno, explican que fue a partir de las críticas que recibió el presidente del bloque de la Cámara de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, por ese discurso por parte de la oposición. Una pequeñísima pausa y ya volvemos. Bueno, la Corte Suprema declaró ayer la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano integrado por oficialistas, opositores, por jueces, por abogados, que tiene como función principal la administración del Poder Judicial y la selección y la acusación de jueces nacionales y federales, un organismo de la justicia muy importante. Este fallo deja varias incógnitas. La primera, la Corte le pide al Congreso que genere una nueva ley que adecúe la integración a la representación, al equilibrio
que pide la Constitución Nacional entre los distintos estamentos de este organismo. Una de las dudas, y sobre todo a partir de lo que ocurrió hoy en el Congreso, es si el oficialismo y oposición se pueden llegar a poner de acuerdo en cuál va a ser la nueva integración del Consejo. El otro punto central que la Corte dijo, en 120 días tiene que estar funcionando el nuevo Consejo de la Magistratura, si no, se vuelve a la integración anterior de 20 miembros. Muchos dicen que ese plazo es muy exiguo, es muy corto, implica generar elecciones y va a ser muy difícil de hacerlo. El próximo lunes a las 10 de la mañana el Consejo tiene una reunión, seguramente este tema obviamente va a estar entre el más importante. Bueno, ya se está terminando dicho esto, pero ustedes no se van a mover de ahí porque enseguida viene el maestro Rolando Graña con una entrevista exclusiva con Esmeralda Mitre. Picante el viernes. Atentos con esta entrevista. Se pone picante. Bien, Atentos bueno. con esta entrevista. Entonces los dejamos con Rolo Graña, nos despedimos hasta el próximo lunes.